Un gusto de saludarlos. Bueno, por ahí estuve viendo ya el control de lectura se cerró hace unos minutos y espero que todos hayan podido acceder en el tiempo adecuado. Era un control muy cortito, pero un poco esa es la idea de poder aprovechar este tiempo y esta clase. Entonces voy a partir esto en silencio. Vamos a partir compartiendo la clase y vamos a grabar la clase. Bien, no sé si hay alguna consulta, chiquillos, algo vamos a comentar. Les pediría, porfa, que si tienen dudas durante la clase puedan comentarme a través del micrófono. No sé, tú mismo, Javier, ¿vas a estar en la clase? Quiero un poco pedir si alguien me está ayudando, si es que hay algo en el chat, porque a veces uno no está pendiente. Entonces, no sé si tú, Javier, si piensas quedarte en la clase y me puedes ayudar si es que hay alguna consulta en el chat de algún compañero que no pueda abrir su cámara, su micrófono. Sí, claro, profe, no tengo problema. Ya, pues tú me vas a ayudar un poquito si es que hubiese esa información, pero como les digo, la idea sería que cada uno abra el micrófono y así vamos clarificando los puntos inmediatamente. ¿Okay? Como siempre vamos a grabar la clase. Voy a cortar mi video para que también se vea mejor. Vamos a partir entonces. Bien. Entonces hoy día vamos a cambiar un poquito la temática. Ustedes han tenido clases ya con el profesor Rodrigo Moore, con el profesor Eduardo Fuentes. Hemos ido avanzando un poco sistemáticamente en esto, ¿cierto? Desde la parte inicial de la revisión, el marco teórico, el objetivo, hipótesis, los distintos tipos de investigación, ¿cierto? En eso vamos. Y durante el curso tenemos dos capítulos o dos clases asociadas un poco al tema de la ética, un aspecto muy relevante en lo que es toda la investigación científica. En esta primera parte la ven conmigo y después el profesor Moore va a hablar algo respecto del trabajo con animales que también tiene aspectos éticos muy relevantes. ¿Okay? Bueno, en ese contexto entonces los propósitos de la clase de esta mañana es comprender un poquito el surgimiento de la bioética, un poco complementando con la lectura que ustedes hicieron, la identificación de los 7 requisitos éticos de la investigación clínica. Hay que siempre ir abordando que hay bastantes indicaciones muy precisas y que deben cubrirse cuando se va a trabajar con seres humanos. Comprender la organización y funcionamiento del Comité de Ética Científica de la UTALCA, y vamos a ver ahí un comité de la facultad. Hablar algo respecto de la integridad de la investigación científica y finalmente sobre la sustentabilidad y los laboratorios de investigación con unas conclusiones finales. ¿Okay? Esperemos que en eso sea. La idea es que tipo 12 del día podemos hacer un break de unos minutos y continuar ya que la clase es hasta las 13 horas. ¿Okay? Bien, bueno, esta primera parte la vamos a ver más o menos rápido, estaba indicada en la lectura que ustedes tuvieron que revisar, es un poquito conocer o recordar cómo ha sido la evolución de los tratados sobre ética en la investigación científica, que ha sido necesario ir normando por la experiencia, por los hechos que han ido aconteciendo en la historia y han ido obligando a esto. Y sin duda el primer hito relevante en materias de la ética en investigación científica se remonta al caso del Código de Nuremberg, ¿cierto? En el año 47, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en base a los experimentos, estas imágenes, ¿cierto? Yo creo que todos conocían de la experimentación que se hizo con los prisioneros en los campos de concentración, por médicos, por gente que asumía que tenía todo el derecho a hacer experimentación con esa población. Conocido esas atrocidades, ¿cierto? Se
genera este código en el cual tiene 3 hitos principales: el tema del consentimiento voluntario de las personas para participar o no, que la experimentación estuviese con riesgos valorables, idealmente no riesgos, pero con baja probabilidad de generar daño, y que fuera hecho por investigadores cualificados, es decir, por gente que supiera y no por cualquier persona. Siguiendo en esta línea de tiempo, luego viene la declaración de Helsinki, que de alguna manera en el año 62 toma el código de Nuremberg para modificarlo, para explicitar algunas cosas que no estaban del todo claras ahí, y básicamente incorpora el tema de que hayan diseños científicos que avalen el estudio, ¿cierto? Que haya una planificación y un diseño que se ajuste a la metodología científica, el tema del balance riesgos-beneficios que esté muy bien establecido, ¿cierto? Que los beneficios superan los riesgos, el derecho del ser humano por sobre el interés de la ciencia y la sociedad, o sea, el respeto por esta persona y no generarle daño no puede sobreponerse frente a otras necesidades de conocer, ¿cierto?, del hombre. El hombre siempre ha tenido interés por conocer, por dar respuestas, pero estas no pueden priorizarse y no considerar el derecho del ser humano. Aplica conceptos de confidencialidad y ya se empieza a transformar este consentimiento voluntario en lo que sería más las bases de lo que hoy conocemos como el consentimiento informado, que es un proceso mucho más complejo que solamente que alguien voluntariamente diga participar, ¿cierto? El tema de información, como su nombre lo indica, quiere decir que la persona debe saber qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, qué riesgos puede asumir, qué beneficios va a tener, y debe tener derecho a pensar eso y no solamente verse presionado por la firma de un documento, de un papel. Luego, un poco el informe Belmont es otro de los hitos en este recorrido. Aquí están los ejemplos que se mencionaban en el texto. Bueno, se mencionaba en realidad el estudio Tuskegee. Yo no sé si alguno de ustedes conocía, había escuchado de esto. Son cosas que uno las lee y les parece un poco atroces, ¿no? Y que hayan sido estudios que fueron valorados por la comunidad científica y que en ese minuto a nadie le llamó la atención y nadie se cuestionó el valor ético de cómo estaba ese diseño. Y hay otros casos como el estudio Willybrook, que en el fondo en este caso eran una residencia para niños con problemas de salud mental, con retardo mental, en el cual se infectaban en forma digamos, premeditada a los alumnos, a los chicos nuevos que iban llegando con hepatitis, con el virus de la hepatitis. Aquí lo que se quería era estudiar un poco la evolución de la hepatitis y en forma natural gran parte de estos niños se infectaron de hepatitis por el hacinamiento, por las condiciones sanitarias en las cuales ellos estaban, y a los médicos o quienes trabajaban ahí se les ocurrió que era un buen lugar para hacer un estudio natural de la evolución de la hepatitis, y a los niños nuevos que iban llegando los iban infectando. Sin pedir autorización, sin ninguna información, y la justificación que ellos daban era que, bueno, igual se iban a infectar, que al llegar ahí con el nivel de infección y de hacinamiento, que igual se van a infectar, entonces, ¿qué problema había en que ellos lo hicieran voluntariamente en inglés? Y otro estudio en esa misma época, ¿cierto?, los años 60, también muy cuestionado, fue el estudio Brooklyn, en un hospital de Nueva York, donde se infectó a 22 personas, en general mayores, enfermos crónicos, con células cancerosas, sin su consentimiento, por supuesto, para evaluar. El grupo de investigadores ahí estaba tratando de evaluar cómo era la respuesta del organismo frente a las células infecciosas de cáncer, cómo era la inmunidad. Y necesitaban una población que tuviera su sistema inmune no afectado por el cáncer, porque lo habían hecho ya con personas con cáncer,
y ver cómo se comportaba la inmunidad y poder analizar. Entonces esos casos fueron algunos de los principales casos que fueron revisados y dieron origen, ¿cierto?, a este informe Belmont, en el cual se establecen los 3 principios básicos de ese informe. Los aportes son el concepto de la autonomía, que va de la mano, ¿cierto?, se operacionaliza con el consentimiento informado, el tema de la beneficencia, que va asociado a esto del control o el adecuado balance, riesgo-beneficio, y el principio de la justicia, que tiene que ver con la distribución equitativa de los sujetos en el estudio, no usar poblaciones vulnerables, ese tipo de cosas. Y ya en esos años, como aparecía en la lectura, aparece el tema en Estados Unidos, primeramente, de la generación de los comités de ética científica, que empiezan a tomar cada vez más peso en todo lo que es el desarrollo de la ciencia, y por supuesto que Chile no exento de eso. Diría que en los años, a fines de los años 2005, 2010, por ahí empieza a tomar mucha fuerza todo lo que es los comités de ética científica. Y bueno, podríamos decir que uno de los últimos hitos importantes en el tema del resguardo y todo lo que es la investigación científica y la ética es lo del año 1997 con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que de alguna manera sienta las bases para distintas normativas que en los países se ha ido generando para resguardar un poco en lo que estamos hoy día, todo lo que es la genética, el genoma humano y la manipulación a ese nivel, que sin duda, si no se respetan estos principios éticos básicos, también pueden ocurrir efectos o situaciones muy cuestionables, todo amparado en el fondo en la generación de conocimiento, pero claramente aquí la idea es que el fin no justifica los medios, y estos principios siguen válidos desde ese entonces y cada vez han ido incrementándose las restricciones. Entonces es muy relevante en el marco de este curso tener presentes estos aspectos e incorporar en ustedes como profesionales, futuros profesionales de la salud, y en este minuto desarrollando esta línea de las competencias investigativas, que ya comenten y que ya tengan a la base estos conocimientos para simplemente tenerlos presentes y respetarlos a futuro. Bueno, desde el punto de vista ahora de la bioética, ¿cierto? Esta es una temática que surge posterior a todos estos descubrimientos ya en los años 70. Potter es el padre de la bioética, fue la primera persona que comenzó a hablar de esta vinculación de alguna manera entre el mundo de la ciencia con la sociedad en general. Se habla que la bioética es un puente entre el saber científico y el saber humanístico. La definición que uno puede encontrar de bioética pueden ser diversas, pero acá puse cierto en esta presentación que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, ¿cierto? Entonces, es como este conocimiento científico es muy relevante, sin embargo, tiene que estar asociado a valores y principios morales de una determinada comunidad para que esto funcione así, ¿ok? Y en ese sentido aparecen los denominados principios de la bioética, que si ustedes recuerdan cuáles eran los principios o los que se planteó en el informe Belmont, son básicamente los mismos de beneficencia, autonomía y justicia. Sin embargo, desde el punto de la bioética se incorpora un cuarto principio, que es la no maleficencia. ¿Ok? ¿Qué entendemos por beneficencia? Es el tema de obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente, para la persona que va a estar
participando de un estudio de investigación. Sin embargo, se incorpora lo que explícitamente se llama como no maleficencia, que es, como dice acá, una formulación negativa de la beneficencia, en el sentido de que explícitamente la investigación, el proyecto, tiene que demostrar que no va a causar daño, que no va a causar daño. Bueno, el principio de la autonomía, tal vez más entendido por todos, muy asociado, como decíamos, a lo que es el consentimiento informado, es el respeto a la persona y a la opción de participar o no de un proyecto, a la opción de retirarse del proyecto independiente que en algún minuto dijo que sí, es decir, respetar este aspecto. Y el principio de la justicia, dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede, básicamente consiste en el tratamiento equitativo de todas las poblaciones, etnias, géneros, no a priori definir o poner, por ejemplo, en el grupo intervenido en una investigación a personas con ciertas características de mayor vulnerabilidad y dejar en el grupo control a personas con otras características. Es decir, si se va a hacer un diseño, tiene que haber una distribución equitativa de los riesgos y los beneficios de la población que van a participar y que no haya un sesgo a ese nivel. En este sentido, se plantea que de estos 4 principios, habrían 2 de ellos que son, por decir así, de connotación más general y absolutamente obligatorios, más allá de los otros 2. Yo no sé si, pensando ustedes en lo que han leído, me pudieran decir cuál de ellos, cuál 2 de ellos son de nivel 1, que se habla de nivel 1 en temas, como les decía, de una exigencia por sobre los otros, de que estén, digamos, acorde con toda esta normativa. No sé si alguno pudiera decir cuáles creen ustedes que serían, en el fondo, más importantes sobre los otros, siendo todos ellos importantes. Buenos días. Yo creo que sería el de autonomía y beneficencia. Ya, así los consideras tú como los principales. No sé si hay alguien que opine distinto. O si tú pudieras, a lo mejor, no sé quién estaba hablando, no vi, pudieras explicar por qué tú crees que son la autonomía y la beneficencia, si yo tuviera que rankearlo por sobre la no maleficencia y la justicia. Si tienes algún fundamento. Porque, de acuerdo a los autores, hablan de que sería la no maleficencia y la justicia los más relevantes, y esta la explicación que tiene es porque son más públicos, son más genéricos, porque los que tú mencionas, que es autonomía y beneficencia, de alguna manera son personales, son privados, o sea, la persona podría dar su consentimiento informado y la persona podría sentir que tiene algún beneficio. Sin embargo, si el estudio en particular muestra que no se adecúa efectivamente los principios de justicia y de no maleficencia, en teoría, independiente de que la persona acepte, ese trabajo no debería realizarse o ese proyecto es cuestionado bioéticamente hablando. ¿Ya? Esa es un poco la diferenciación, que estos los consideran como públicos y obligatorios, mientras que la autonomía y la beneficencia pasan a ser decisiones de la persona que no, la persona podría estar de acuerdo, pero si el estudio no demuestra que hay una justicia y una no maleficencia, no podría realizarse. ¿Ya? Esa es un poco la idea de subclasificar estos principios de la bioética. ¿Okay? Bueno, en este sentido, y recordando un poco lo que yo les mencionaba, que
los estudios clínicos, es decir, todos aquellos estudios o investigaciones que van a usar a seres humanos para poder probar, para poder ensayar, para que se quiera hacer el estudio, esos son los estudios en los cuales se debe respetar todo esto de los principios bioéticos, y en el año 2000 un doctor, Ezequiel Emanuel, plantea una mayor descripción de alguna manera de estos 4 principios, los operacionalizan en estos otros requisitos, ¿ya? Que tienen que tener a la base cualquier proyecto de investigación para poder ser considerado aceptable. De alguna manera desglosa, estos principios son líneas generales reguladoras, pero estos requisitos ya son más operativos de alguna manera. Y en ese sentido, Ezequiel Emanuel plantea 7 requisitos para que una investigación clínica sea ética. Y estos son los mismos principios que los comités posteriores de bioética están revisando y van operacionalizando. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Se habla en primer lugar de lo que sería el valor. Es un valor social o científico, valor social de la investigación. Y esto tiene que ver con que la investigación o el estudio demuestre que efectivamente se va a lograr un avance importante en el conocimiento científico, la investigación va a dar alguna respuesta a algún tema que realmente la sociedad va a verse beneficiada con los resultados que se obtengan de esa investigación, se justifique adecuadamente. A eso se refiere el valor social de una investigación. Se habla también de validez científica. Esto se refiere a que el diseño de la investigación tiene que responder a los principios básicos de la metodología científica y por lo tanto los resultados que se van a obtener de esa investigación van a ser confiables, porque de base hay un diseño que evita sesgos, ¿cierto? Que selecciona un muestreo adecuado, de manera tal que los resultados van a ser confiables. Entonces tiene que haber una revisión a ese nivel. El tercer requisito habla de la selección equitativa de los sujetos. Esto va muy de la mano con lo que hablábamos del principio de la justicia. Y aquí es donde se refuerza que el diseño debe demostrar que la asignación de los sujetos al estudio, los criterios de inclusión y todos esos aspectos son equitativos, no se pretende realizar esto en una población vulnerable, no se busca un grupo particular que se considere, como les digo, más fácil de lograr o con alguna situación que no sea de rigor científico la selección de los sujetos del estudio. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ser demostrado también cuando se va a hacer este tipo de estudio. Proporción favorable de riesgos versus beneficios. Aquí esto va asociado mucho a los principios de beneficencia y no maleficencia, de alguna manera. El estudio debe demostrar que los beneficios pesan más que los riesgos. Claramente, cualquier estudio con intervención humana puede generar algún riesgo para los individuos o los sujetos de experimentación, y esos tienen que ser valorados, tienen que ser previstos, y ahí es donde se pone en esta balanza, considerando que esos riesgos sean razonables, porque si esos riesgos pasan a ser muchos, puede el estudio caer en un proceso de o no cumplir con el principio de la no maleficencia. ¿Okay? Si la persona va a tener tantos riesgos que puede poner en riesgo la vida o consecuencias
de efectos colaterales muy relevantes, producto de la investigación, claramente ese estudio no puede realizarse. No puede realizarse por mucho valor científico que pudiera tener. Es decir, claro, la sociedad necesita conocer respuestas a algo, los mismos ejemplos que veíamos de los estudios cuestionables con los niños de hepatitis, por ejemplo. Sin embargo, el riesgo para el individuo no puede ser transado respecto de que la ciencia de respuesta a problemáticas que son relevantes para la sociedad. Por supuesto que se asocia aquí y se explicita explícitamente respecto de lo que es el consentimiento informado. Y yo en este tema quisiera como detenerme un poquito, no sé si ustedes pudiesen comentar lo que entendieron del consentimiento informado, en qué consiste un proceso de consentimiento informado. En una de las preguntas por ahí aparecía, ¿es un proceso o es un papel que tengo que firmar o que tiene que firmar la persona? No sé si pudiesen comentarme un poquito alguno de ustedes voluntariamente respecto de este documento tan relevante que debería formar parte de cualquier proyecto de investigación en el cual se va a trabajar con personas. Dejo la palabra un ratito por si alguien opina. Es un proceso más que un documento en sí. Correcto. Eso queda bien explicitado, ¿cierto?, en la lectura. Yo creo que es importante resaltarlo porque de pronto cuando un investigador tiene que enfrentarse a esto, a formular el documento, pasa a ser, o pudo pasar a ser como un trámite, un documento de poca valoración y un trámite que yo tengo que hacer para que el sujeto de experimentación lo firme y ya tener acumulado mi set de documentos firmados. Sin embargo, hay que entender la generación de este documento y la obtención de la firma como un proceso que tiene varias etapas, un documento que no solo dice el nombre del proyecto y rápidamente la firma, sino que incorpora una reunión con los sujetos de investigación para explicar y darse cuenta que la gente está entendiendo respecto de el estudio que vamos a realizar, y ahí es donde estos riesgos que pudiese tener el individuo deben ser informados adecuadamente a las personas. Informados qué se va a hacer si es que ocurre algún efecto desfavorable, qué plan tenemos para darle atención y evitar que esto pase a mayores. Debe tener toda la información respecto de contactos. En todo minuto, el sujeto de experimentación tiene que saber cómo contactarse con los investigadores. Y es un documento, como les digo, bien completo, que tiene que redactarse en términos muy precisos, pero completos, y como les reiteraba, el investigador o el grupo de investigadores debe informar adecuadamente y detectar que la población está entendiendo efectivamente. Me refiero al lenguaje, ¿cierto? No quedarnos con un lenguaje súper elevado que nadie entiende nada y que la gente va a firmar por a veces tener miedo a preguntar. Así que a eso se refiere este consentimiento informado, como bien decía la lectura y su compañera, de un proceso bastante más complejo y no restringido a la firma de un documento. En sexto lugar, tiene que ver con el respeto a los sujetos inscritos. Bueno, esto va muy asociado al tema de la confidencialidad, de todos los datos de los sujetos, de los resultados que se obtengan, el manejo de todos esos datos por parte del investigador y en el marco de la investigación para el cual el individuo emitió su consentimiento informado. Aquí en este tema uno podría aportar que a veces, no sé, se obtienen muestras de sangre, se guarda el plasma de las muestras obtenidas
y se obtuvo un consentimiento para un estudio en el cual, por dar un ejemplo, íbamos a hacer una determinación de glicemia en esa muestra. Y eso es lo que la persona consintió que se iba a hacer con su muestra. Y a veces se corre con la tentación, ¿cierto?, de decir, oye, pero si ya tenemos el suero, ¿por qué no hacemos medición de otro analito? Las muestras ya están, no hay que volver a pinchar a la persona, están congeladas, la técnica permite que con sueros congelados por un año yo pueda determinar otro analito. En estricto rigor, eso no puede realizarse, puesto que el consentimiento informado debe explicitar para qué estudio está realizado y qué se va a hacer, en este caso, con esa muestra de sangre. Y los investigadores no pueden volver a usar esa muestra para otros fines que no sean los que la persona consintió. Lo que se podría hacer en esos casos es volver a contactar a las personas, pedirles su autorización para este nuevo estudio, en el cual no vamos a tomar una nueva muestra, eso no es ningún problema, pero las nuevas determinaciones con una muestra ya tomada tienen que contar con el consentimiento nuevo para explícito de esa nueva investigación. Así que eso tenerlo muy presente, yo diría que se da bastante en estudios justamente en que se hacen análisis con muestras de cualquier tipo, las muestras de biopsia, es otro estudio, yo recuerdo unos casos en la parte de nuestro magíster en ciencias biomédicas hace unos años atrás, que se contaba con muestras de biopsia que se habían obtenido ya por un determinado periodo de tiempo. Entonces la idea era volver a tomar esas biopsias para hacer un análisis nuevo. Y claro, ahí incluso se tuvo el gran problema de que algunas de las personas que habían, donde se habían obtenido esos tejidos para biopsia ya habían fallecido. Por lo tanto, ¿qué pasa en ese caso? ¿De quién es esa muestra? Puedo analizarla porque obviamente no tenía cómo conseguir un consentimiento informado. Si la persona está en condiciones de contactarla, yo puedo pensar en esa alternativa, pero si está muerta, la pregunta es, ¿puedo analizar esa muestra con unos fines distintos para los que fue obtenido? No sé si entienden la situación y me dan su punto de vista, porque entramos siempre en el área de los dilemas éticos, ¿cierto? Pueden haber justificaciones y fundamentos para una respuesta sí y para una respuesta no. ¿Qué opinarían ustedes de hacer un estudio con muestras de biopsia de personas a las cuales por X razón no puedo obtener un consentimiento informado de ellas? Habría que consultar con algún familiar. ¿Ya? O sea, de alguna manera habría que conseguir un consentimiento informado. ¿A eso apunta un poquito tu respuesta? Sí, sí, de alguien que pudiera entregarlo en lugar de la persona a la que corresponde la biopsia. Exacto. Si estuviese fallecida, esa podría ser una alternativa. Pero podríamos hacer el estudio simplemente pensando en que como está muerta, no hay a quien conseguirla. ¿Qué opinan de eso? No. No, ¿verdad? No sería éticamente favorable una conducta de esa naturaleza y por lo tanto ahí es como bien importante eso. Y sí, bueno, si no pensamos en algo tan complejo como la muerte del paciente, sí recordar la otra situación y por eso que todo va un poco de la mano, porque cuando se va a hacer un diseño de investigación, la idea es que esté sumamente claro cuál es el objetivo de la investigación y qué actividades, qué tareas tengo que hacer para dar cuenta de ese objetivo. Y en la medida en que eso lo tengo muy claro, yo no debería necesitar, entre comillas, pedir nuevas autorizaciones, porque en mi consentimiento informado se estableció qué íbamos a hacer con esa muestra, ¿ya? Entonces, va todo muy de la mano en el tema de esta secuencia de procesos en una investigación para que
cada uno de ellos vaya cumpliendo adecuadamente con para que sea éticamente y cumpla los requisitos éticos esta investigación clínica que estamos diseñando. Y el séptimo punto habla de la evaluación independiente. Y aquí es donde de alguna manera entran en juego los comités de bioética científica, porque claramente en esta secuencia una tercera persona tiene que hacer el análisis del proyecto para ponerle el sello de si está aprobado, necesita modificarse o está rechazado. No puede ser el investigador juez y parte en esto, no podría solamente hacer como una autoevaluación de que mi proyecto cumple o no cumple estos requisitos, sino que tiene que ser un tercero que revisa, porque bueno, tenemos esta subjetividad natural del ser humano en el cual yo veo lo que quiero ver, sin malas intenciones, simplemente estoy metido en la línea investigativa, estoy muy convencido de que es muy relevante los descubrimientos, el conocimiento que voy a generar a partir de mi investigación, pero yo no puedo ser quien va a evaluar ese proyecto y por lo tanto ahí surge el tema de los comités de bioética tan relevantes y que han ido cada vez creciendo un poco más en las distintas instituciones. Bueno, esos son los principios. Ahora vamos a ver un poquito respecto de la legislación chilena. La verdad es que esta diapo, yo les voy a subir igual después de la grabación las diapos. No vamos a entrar en detalle, aquí hay una serie de leyes que han ido surgiendo en nuestro país y que tienen que ser consideradas por los comités de bioética, por las distintas instancias que financian proyectos de investigación, para que estén acorde y cumpliendo con la legislación nuestra. Hay varias leyes, tal vez, que aportan a la investigación científica y que tienen que ver con esto. Incluso yo pongo aquí una de las últimas leyes de Ricardo Soto, que tiene que ver con sistemas de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de patologías de alto costo, que de alguna manera tangencialmente también se regula con las acciones biomédicas. La ley 20.584 que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación a acciones vinculadas con su atención en salud, también hay que tenerlas presentes porque en esas mismas leyes se establece que yo no puedo mezclar una atención de salud con una investigación científica si es que no se cumple con todos los requisitos anteriores y todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado. ¿Cierto? El derecho a la salud, el derecho a una atención de salud ya tiene ciertas normas y la investigación asociada a eso tiene que considerar y respetar esas normas por sobre la investigación. Entonces aquí simplemente nombrar algunas de las principales leyes que existen en nuestro país que tienen que ver con todo lo que es el resguardo bioético. Bueno, yo quisiera ahora hablar del tema del Comité de Ética Científica, cómo se operacionalizan de alguna manera estas actividades. Según mi reloj son 2 minutos para las 12. Yo no sé, chiquillos, chiquillas, si ustedes quisieran que hiciéramos un break o continuamos y, bueno, terminamos un poco antes la clase. Eso lo dejo a decisión de ustedes. Incluso pueden escribir por el chat, yo lo miro, si preferirían que continuemos un rato más o hacemos un descanso. ¿Profe, falta mucho de la clase? No, yo diría que me quedan el tema de los comités de bioética, la parte de plagio o integridad más bien, y la parte de sustentabilidad. O podríamos terminar con los comités y después hacemos una pequeña pausa. No sé, ustedes me dicen. Continuemos mejor Sí, continuamos. Ya, sí parece que, bueno, al menos los que comentaron acá, sí, y así terminamos un poquito antes entonces. Bien.
Ya, entonces, bueno, les decía respecto de las distintas leyes y ahora les quería comentar un poco respecto de los comités de bioética, particularmente lo que tenemos en la universidad, ¿ok? Cómo funcionamos acá. Comentarles que a nivel institucional existe el Comité de Ética Científica. Aquí está la página web. Yo les invito a revisar. Hay muchísimo material, formularios, hay documentos, hay legislación. Más allá están los documentos de esas leyes que yo les menciono y de varias otras. Comentarles que este comité en nuestra institución nace el año 2004. Eso les decía, la verdad es que a inicios de este siglo es cuando todo este tema de los requisitos bioéticos para las investigaciones con seres humanos empieza a tomar mucha más relevancia. Y no ajeno a eso, ¿cierto? La universidad comienza con este comité. Inicialmente se llamaba Comité de Bioética, ha tenido cambios en su organización, en sus nombres, de acuerdo a toda la normativa que ha ido surgiendo desde el 2004 a la fecha. Es un comité que depende de la vicerrectoría académica, jerárquicamente está vinculada a la vicerrectoría académica. Como no se ve muy bien acá, pero dice somos una entidad colegiada que tiene por responsabilidad esencial proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que participan en los proyectos de investigación que se realizan dentro del ámbito de la Universidad de Talca. Este comité está acreditado, como pueden ver acá, 2019-2021. Quien fue la entidad responsable de acreditar a este comité de bioética fue el Servicio de Salud del Maule, por lo cual hoy día cuenta con toda esa certificación, lo cual es muy bueno como todo proceso de acreditación de instituciones, de carreras, de comité en este caso. El simple hecho de hacer el proceso para presentarse a acreditación se generan mejoras importantes respecto de los procesos, de la documentación, porque se tiene que alinear a los protocolos para la acreditación y por lo tanto eso hace muy bien. Los comités de bioética, yo diría que en algún minuto cuando empiezan a surgir, sí generan una cierta problemática con el desarrollo de las investigaciones. O sea, al inicio, cuando parten estos comités, se conciben como entidades que entrampan el proceso investigativo más que lo facilitan. Claro, porque ya empiezan a haber más restricciones y por lo tanto los proyectos tienen que tener un mayor rigor científico y una metodología y una muy buena justificación de que esa es la vía para obtener la información y que no hay alternativa. Y claro, hay un proceso también de el conocimiento de las personas que constituyen estos comités en un inicio, a lo mejor sin tener mucha formación y ya luego se empieza a profundizar en obtención de cursos y formación más formal para participar en estos comités. Este comité, de alguna manera, a nivel central, su responsabilidad es evaluar los proyectos institucionales, proyectos que van a ser presentados básicamente a concursos de financiamiento externo o que son realizados con proyectos institucionales de la Dirección de Investigación, pero en general de proyectos que son generados por los académicos y académicas de la institución, ¿no? ¿Y qué pasa con los proyectos de memoria de los distintos estudiantes de nuestra facultad o de otras facultades que requieran aprobación de comités de bioética? En base a esa necesidad de que empieza a incrementarse las necesidades de revisión de los proyectos por comités, que se crea el Comité de Ética Científica dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y esta es la instancia a la cual se debe recurrir para revisión y aprobación de proyectos de memoria de pregrado en las cuales se requiera digamos, la aprobación de comités de bioética porque se va a trabajar con
seres humanos. Y el hecho de, por ejemplo, realizar una encuesta con un grupo de población es una situación que requiere de aprobación de un comité de bioética. Uno podría decir, pero es una encuesta, ¿qué efectos puede tener? Y claro, va a depender de la encuesta, pero hay encuestas que sí podrían tener un efecto importante, y la pregunta de los científicos es, bueno, y si sea una respuesta muy crítica, la persona dice que sí, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa persona? ¿Vamos a omitir, vamos a ignorar ese sí en una pregunta muy sensible? Dan siempre el ejemplo acá de encuestas que pudiesen hacerse respecto a salud mental y a riesgos suicidas, por ejemplo. Y se toma una población y se le pregunta a la población si usted ha tenido intenciones de atentar contra su vida. Y claro, ¿qué pasa si la persona dice que sí? ¿Va a ser un dato para mí que yo voy a establecer en mi tabla de frecuencias cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué opinan, chiquillos, de esa situación? ¿Qué deberían tener previsto los investigadores en un estudio de una encuesta, una simple encuesta, entre comillas, y como en el ejemplo que yo les digo, y que de alguna manera justifica la revisión por un comité de bioética? ¿Qué opinan? Se debería tener previsto brindar ayuda psicológica. Exacto, cuando uno hace un estudio que considera simple, que considera que hay poca intervención más que obtener respuesta, dependiendo del objetivo de mi investigación, de las características de mis preguntas, claramente, como dice su compañera, el proyecto debe tener definido qué hacer frente a determinadas respuestas tan críticas como esta. Y eso son los aspectos, entre otros, que el comité va a evaluar si efectivamente está definido un plan de acción en el caso de que ciertas respuestas que se obtengan sean complejas y obliguen a ciertas intervenciones, y como su compañera lo menciona en este ejemplo, una alternativa sin duda es que tenemos que detectar oportunamente a esa persona, y previo o digamos en paralelo a que yo voy a ocupar este dato en mi investigación, tengo que preocuparme por la persona y brindar algún tipo de ayuda, asesoría, orientación, derivación, para que esa persona no vaya a concretar, en este caso, poner en riesgo su vida y atentar en forma que yo ya sabía eso y no hice nada. Así que eso es un poco más que nada una ejemplificación de la necesidad de aprobaciones de comités de bioética de proyectos que van a ocupar individuos humanos, no solamente cuando vamos a darles algún medicamento, algún placebo, o vamos a tomar una muestra, sino que cuando vamos a hacer encuestas también debe ser aprobado. En este sentido, comentarles que ellos tienen, qué es lo que les va a aplicar a ustedes, ¿cierto? Hay varios estudios, bueno, hoy día tenemos gran parte de los estudios son más bien de revisión bibliográfica, y hay otros estudios que son bien experimentales, pero más bien de probar productos naturales, son más bien de laboratorio. Según lo que yo recuerdo, no hay muchos proyectos que pudiesen ser necesarios de ser revisados por el Comité de Ética Científica de la facultad, pero ustedes tienen mayor claridad que yo, porque yo tengo el global de los temas, pero en este minuto no los he visto, pero ahí les sugiero a cada uno que haga un análisis de lo que están pensando realizar, para que conversen con su profesor o profesora guía oportunamente para evaluar si su proyecto debe ser o no revisado por el comité científico de la facultad, para que me hagan saber y yo les haga envío de los formularios. Aquí hace un mes más o menos a nosotros como directores nos mandaron varios, aquí mismo, este es el formato de solicitud del proyecto. Ellos establecen un formulario particular para que se escriba el proyecto. En ese formulario hay
también un formulario para el consentimiento informado, hay directrices de este comité, entonces para poder tomar contacto, porque estos son procesos que toman su tiempo, y ese ha sido un poco de los entrampes que en general todos estos procesos han tenido, que a veces los investigadores están como muy a último minuto haciendo el contacto con el comité de ética, y la verdad es que ellos con sus formas de procedimiento necesitan tiempo, porque las personas que integran el comité tienen que revisar los proyectos, tienen que buscar información y luego reunirse para discutir al respecto y tomar alguna deliberación. Así que en ese sentido siempre hacerlos con tiempo, porque como también ustedes ya habrán comprendido a esta altura, el proyecto no puede iniciarse si es que el comité no lo ha aprobado. Yo no puedo hacer en paralelo la obtención de la aprobación del comité mientras ya estoy ejecutando mi proyecto. Así que en ese sentido, más que nada, es recordarles el autoanálisis de ustedes, la conversación con su profesor guía, y la planificación oportuna en los tiempos para que logren obtener este consentimiento antes de la etapa en la cual ustedes estén pensando ejecutar la intervención. ¿Ok? Bien. Profesora, una consulta. Dime. En ese caso, si hay que pedir la aprobación del comité ético-científico, nos pedirán, por ejemplo, si tenemos que hacer una encuesta, la encuesta ya realizada, ya Diseñada. diseñada. Sí, sí. Cuando tú mandas al comité de ética, la verdad es que el proyecto tiene que estar muy, muy bien definido ya, tener claramente los objetivos, los instrumentos, porque obviamente ellos para poder evaluarlo tienen que tener toda la información disponible. No basta con decir voy a hacer una encuesta y tener el esbozo de la encuesta. Tiene que estar el instrumento 100% como piensan aplicarlo, para que así ellos puedan evaluar ese instrumento y no otro. Ok, gracias. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con el diseño, en temas de cómo van a seleccionar a las personas, cuáles son sus genes de universo, cuántas muestras, el proceso de selección, todo eso tiene que estar muy establecido. La verdad es que estoy pensando que tal vez sería mejor, incluso para que todos los conozcan, yo en este tema voy a subir los documentos que tengo del Comité de Ética de la facultad, ¿okay? Para que todos lo tengan. Yo creo que es mejor tenerlo, y sí, cada estudiante o pareja de estudiantes, según el caso, tiene que hacer el autoanálisis y conversar prontamente con su profesor y profesora guía para definir si demandarían de la aprobación de este comité o no. Pero claramente ese proceso se podría realizar, por poner una fecha de acuerdo a la calendarización de este curso, allá en septiembre, una vez que el proyecto ya esté cerrado como proyecto. ¿Okay? Y una cosa interesante también y que no deben olvidar es que en la metodología de su proyecto, si es que demanda pasar por un comité de ética científica, tiene que establecerse como metodología, en la parte de la metodología, la aprobación de este comité. ¿Ya? Así que eso voy a hacer mejor. Voy a subirles todos los documentos que yo tengo. Yo traté de conseguir los documentos en formatos editables, pero no me los pudieron mandar por un tema técnico. Entonces, por lo menos van a estar los formatos en PDF. Y sí reiterarles un poco e invitarlos a quienes requieran de esto o tengan un mayor interés en profundizar, revisar la página del SEC de Utalca. Hay muchísima información muy interesante y hay documentos o formatos de documentos descargables en Word. Así que para efectos del consentimiento pueden también apoyarse de esos preformatos establecidos sobre los cuales pueden profundizar respecto a su tema en particular. ¿Ok? Bien. Bien, eso es un poco la primera parte, chiquillos, de cómo la bioética es un tema transversal, que tiene mucha connotación respecto de
lo que son los trabajos clínicos, los trabajos en los cuales se va a usar seres humanos para la intervención o el estudio. Sin embargo, la ética de la investigación científica tiene otro aspecto también muy relevante, más allá de los estudios clínicos, y por eso es importante ahora hablar de este segundo punto que tiene que ver con la integridad en la investigación científica, ¿ya? Y también estas cosas van surgiendo producto de hechos objetivos e históricos que se han detectado en la historia de las publicaciones, en la historia del desarrollo científico. Y acá tenemos casos, ¿cierto?, de personas, de investigadores que han sido cuestionados por el ámbito científico, que se ha podido demostrar ciertas faltas graves en su tarea científica. Aquí hay el caso de este profesor Eric Polman. Él es un científico norteamericano que trabaja en el tema de menopausia, envejecimiento, y que de pronto las mismas editoriales científicas empezaron a detectar ciertas inconsistencias en sus publicaciones, cierto incremento. Hay algunos investigadores que empiezan a publicar de una manera impresionante que llega a llamar la atención y por lo tanto son sujetos a revisión y se detectan problemas en sus datos. En este caso, este profesor, este investigador, de 204 papers que se analizaron, 10 se encontraron con datos falsificados, derechamente datos falsificados en sus publicaciones, lo cual obviamente es una falta de la integridad científica muy relevante. Este investigador fue condenado a cárcel producto de los descubrimientos de estos hallazgos. Esta página web que les menciono acá está en la ficha de este investigador y son 4 fichas de otros investigadores que también fueron cuestionados en su momento. Acá se presenta este caso, no sé si escucharon hace algunos años atrás el cuestionamiento respecto de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, el actual presidente de España, en el cual se constató de plagio en ese documento. Por supuesto, son procesos que tienen que ser revisados para tomar decisiones, pero hay más de algún caso el tema de plagios en las tesis doctorales. Hay personajes políticos de Alemania, de varios países del mundo, que de pronto han sido cuestionados respecto de sus documentos de estudios de posgrado. ¿Okay? Entonces empiezan a ocurrir este tipo de hechos y aquí, otra cosa interesante, miren, esto es del 14 de abril del 2020, está publicado en una sección de observatorio del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el cual está muy interesante este artículo de los paper mills y la integridad académica, puesto que se ha detectado que efectivamente hay organizaciones que facilitan la publicación de artículos científicos, que tienen como máquina de fabricación de artículos científicos. Y claro, ustedes saben que para un científico la publicación de artículos, la publicación en revistas de corriente principal, mejor ranqueadas, todo eso va incrementando su currículum, va incrementando las opciones de poder conseguir financiamiento para las investigaciones, porque todas las instituciones que financian necesitan tener a la base el currículum del investigador, qué expertise tiene, y eso básicamente siempre se va midiendo respecto de su cantidad y calidad de publicaciones. Por lo tanto, se cae en la tentación, ¿cierto?, de comenzar a publicar en forma, no respetando algunos de estos conceptos de integridad científica. Aquí
les invito a leer, es un artículo, está en la web muy pequeño, pero de alguna manera hacerles ver que el tema de la integridad es algo que es un aspecto ético muy relevante y que es relevante hoy en día, no es una relevancia histórica de lo que pasó ahora, sino que es una cuestión muy vigente y que ha puesto en tela de juicio algunos connotados científicos que han visto truncada su carrera cuando se han descubierto y se ha demostrado fehacientemente el tema de la falta de integridad en su comportamiento científico. Y claro, también uno dice cuántos otros pueden estar por ahí y que aún no se han descubierto simplemente y que a lo mejor nunca se va a descubrir, pero lo importante en el comportamiento ético, en la integridad y en la honestidad de las personas, como dicen algunas por ahí, es que uno tiene que ser honesto siempre, no solamente cuando te estén viendo. Y ese es un principio que a veces ha estado en tela de juicio en algunos investigadores. ¿Okay? Así que en ese sentido, este tema puede resumirse en que hay 3 aspectos que se señalan como de falta de integridad en la investigación científica, que es la falsificación de datos, como su nombre lo indica, es inventar derechamente datos que nunca obtuviste con tus estudios, sino que inventar qué sería lo que debería haber ocurrido. Fabricación de datos, básicamente se traduce en la modificación, mirar el global de datos que se obtienen en una investigación y decir, no, este dato debería haber dado 10 puntos más, 10 puntos menos, mejorémoslo nomás, o saquemos este dato porque me está dificultando el análisis y simplemente lo borramos como si nunca se hubiese obtenido, cuestión que también es cuestionable. Y por supuesto que en tercer lugar está el plagio que es el apoderarse de los documentos, de las metodologías que otras personas ya han diseñado, apoderarse de la propiedad, el tema de propiedad intelectual, no tributar a quien corresponde los méritos respecto de una metodología, de algún dato, de alguna obra. Por lo tanto, los 3 aspectos principales en los cuales se pueden agrupar la falta de integridad de los investigadores, porque aquí son las personas las que deciden, la investigación en sí no tiene valor en el sentido de que me refiero a que son las personas las que van a decidir si caen en alguno de estos aspectos. Por eso me pareció muy interesante esta imagen, ¿no? De cómo están bajo la lupa los investigadores porque pudiesen caer en este tipo de faltas y eso es absolutamente cuestionable. Aquí hay un ejemplo. En general yo casi siempre, a veces me he olvidado, debo reconocerlo, pero cuando yo ocupo imágenes que obtengo por la web, claramente estas tienen que ser referenciadas, porque esa imagen no la generé yo, está disponible en una dirección y por lo tanto es importante, ¿cierto? Son pequeñas acciones que dan cuenta de respetar la propiedad intelectual y no plagiar las cosas. Eso en relación a lo que es plagio, en este sentido, chiquillos, tal vez, o sea, lo que es falta de integridad, creo que en lo que a ustedes respecta, el tema del plagio es lo más relevante, de ser muy cuidadoso, de ahí todas las indicaciones de cómo referenciar en sus textos, en su marco teórico, las cosas que ustedes van encontrando en los artículos que están leyendo, ¿ok? La metodología. Uno muchas veces tiene que revisar y va a copiar ciertas metodologías que ya se han hecho con otra población, con otra muestra, con otra bacteria, y eso no hay problema en la medida en que yo doy créditos a quien corresponde con mi metodología y con ciertas ideas o textos que yo estoy escribiendo. ¿Ok? ¿Profe? Dime. Entonces, falsificar es como crear algo de la nada y fabricar es modificar lo que uno ya tiene. Exacto.
Falsificar es simplemente inventar datos. A veces sin haber hecho nada, invento los datos. Y fabricar es modificar, alterar de alguna manera los resultados que yo tengo en pro de aprobar mi hipótesis, de conseguir un resultado que yo esperaba y que a lo mejor los resultados reales no están apuntando para allá, pero mira, las razones por las cuales se hacen eso son diversas, incluso compromisos con empresas, compromisos con quienes financian, que pueden motivar el tema de la fabricación. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, y el plagio creo que es un poquito más conocido, ese mini hoja de plagio que les pedí que leyeran, es muy breve, apunta solo al plagio, pero tener en cuenta que la falta de integridad a nivel de la investigación científica son más allá del plagio, ¿ok? Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Cuando uno lee metodología de investigación, ¿verdad? Y, por ejemplo, en un paper describen un procedimiento y referencian a unos autores. Si yo quiero referenciar ese paper, ¿yo tendría que referenciar a esos mismos autores que el paper está referenciando o tendría que referenciar al paper que estoy leyendo? Sí, no, sí te entiendo la idea. Bueno, lo ideal en ese caso es que tú trates de conseguir el full text del autor original, ¿ya? Del que creó la metodología, no del que la está referenciando. ¿Para qué? Para que tú revises efectivamente la metodología y si tú vas a ocuparla tal cual, debes referenciar al autor original. Ahora, lo que pasa muchas veces es que el autor original creó una metodología, un segundo investigador hizo modificaciones a esa metodología. La usó de base, pero no es exactamente la misma. Entonces ahí va a depender de lo que tú vas a usar. Si tú vas a usar la versión modificada, entonces vas a tener que referenciar a los segundos autores. Si vas a usar la metodología tal y cual como se definió en sus orígenes, tienes que citar al autor original. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Bueno, hoy en día el tema de plagio es bastante más fácil para los revisores y auditores poder detectarlo. Ustedes saben que hay una serie de software que permiten hacer un análisis bastante más rápido, por lo tanto no es tan complejo hacerlo. Antiguamente era más difícil y bueno, algo que comentarles aquí, cómo a veces los investigadores han logrado caer en este tema de plagio, estos investigadores que de pronto se ha detectado que tienen una tasa de publicación de 3 artículos en el mes, cuestión que quienes trabajamos un poco en investigación, yo creo que ustedes ya son capaces de determinar que es muy raro esa tasa de publicación, porque las investigaciones toman su tiempo. Entonces se detectó que las personas, estos científicos que hacían, eran buscar artículos publicados en idiomas muy complejos, en revistas a veces no tan importantes, no tan populares, y simplemente tomaban esas investigaciones y las traducían a su lengua y le hacían una pequeña cosmética y las ponían como propias. Y claro, hace un tiempo atrás la globalización de la información era un poco más limitada que ahora, por lo tanto era complejo darse cuenta que ese estudio ya había sido realizado por otro investigador en algún lugar recóndito por ahí del mundo. Hoy día cada vez es más difícil que no te vayan a descubrir, pero a lo que yo voy siempre, uno no tiene que actuar pensando en que no te van a ver, cómo hacerlo para que no te vayan a descubrir, simplemente no tiene que caer en conductas reñidas con la ética. Ese es el mensaje, más allá del riesgo que tengo o no de que me vayan a descubrir. Y ese debería ser nuestro eje rector en la toma de decisiones a nivel científico y a nivel de la vida en general. En mi opinión, por supuesto. Bien, ¿alguna otra duda, chicos, hasta acá? Bien, vamos a continuar entonces ahora con la tercera parte de esta clase, que la verdad es que lo pensé y dije, creo que no tiene que ver exactamente
con la parte de la ética de la investigación científica, pero sí tiene que ver con un aspecto del mundo en el que hoy día estamos y cómo el tema de la sustentabilidad es un tema transversal en el mundo que hoy estamos viviendo, y mi opinión es que en todos los ámbitos de desarrollo no podemos descuidarnos del trabajo sustentable. Entendía la sustentabilidad, ¿cierto?, como este equilibrio entre aspectos de medio ambiente, económicos y sociales que me permiten que el desarrollo pueda cumplir las necesidades de nuestra generación, pero resguardando que también quede planeta y que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades. Y en ese aspecto, ¿por qué incluí esto? Porque hay datos importantes respecto de cómo la actividad científica es una alta contaminante en plástico, por ejemplo. Es alta contaminante o alta demanda en gastos de recursos naturales, eléctrico, agua. Aquí hay una información respecto de un documento publicado en 2015 en la revista Nature. Urbina es un científico que trabaja en la Universidad de Concepción y en ese minuto estaba en una universidad en Londres. Y ellos hicieron el siguiente análisis. En la universidad donde ellos trabajaban, había un promedio de 200, no un promedio, sino que un total de 280 científicos, y en el año 2014 ellos midieron la cantidad de basura plástica generada en los distintos centros de investigación de esa universidad. Y pudieron detectar la generación de 267 toneladas de basura plástica en el año 2014. Esas 267 toneladas equivalen a 5,7 millones de botellas plásticas de 2 litros. ¿Okay? Es para, digamos, dimensionar un poco qué son 267 toneladas. Luego ellos simplemente hicieron una deducción, una inferencia, más bien, respecto de que en el mundo podrían existir del orden de 20.500 instituciones con un número similar de investigadores, y multiplicando la cantidad de basura plástica por cada institución, se llega a que en el año 2014 los laboratorios biomédicos podrían haber generado 5.500.000 toneladas de basura plástica al planeta. Y esa, claro, es una cantidad horrorosa, impresionante, solo asociado a lo que son los laboratorios biomédicos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tenemos una responsabilidad respecto de cómo intentar hacer nuestro trabajo más sustentable en la medida de lo posible. Aquí, sin duda, en nuestra área hay un equilibrio entre la necesidad de usar material plástico desechable por los riesgos de contaminación, respecto de cuándo podría no ser tan desechable ese material, y tratar de tener esta conciencia respecto de aquello. Y previamente hay esta imagen que me gusta mucho, es como tal vez a nivel del laboratorio nosotros no hemos pensado. El tema de las 3 R, reduce, reutiliza y recicla, es un concepto que creo que sobre todo a nivel de las generaciones de ustedes está más incorporado, tratan de ocuparlo en su vida diaria, un poco más, un poco menos, cada uno de ustedes. Pero este concepto no ha llegado en forma muy importante a los laboratorios. Y aquí simplemente es un esquema, un dibujo respecto de un laboratorio de contenedores para el reciclaje del material plástico, por ejemplo, que podría ser una forma de disminuir nuestro impacto y nuestra huella ecológica producto del trabajo biomédico. En esta misma materia, por otro lado, hay una publicación del año pasado solamente respecto de
cómo hacer los laboratorios más verdes, haciéndolos más ecológicos de alguna manera los laboratorios. La invitación, o en esta publicación en particular, habla de la aproximación del DIT, que es do it yourself, hazlo tú mismo, que podría, y que hoy día se está comenzando un poquito a hablar cómo incorporar esa tendencia en los laboratorios con el objetivo de minimizar el uso de plásticos. Básicamente tiene que ver con el uso de plásticos y la pérdida de energía, que son como las dos grandes áreas en las cuales todo lo que es la investigación científica es muy demandante. Así que también como invitarlos a reflexionar un poquito respecto de la parte de la sustentabilidad del trabajo de laboratorio, ir un poco a lo que serían los laboratorios verdes con un enfoque cada vez más ecológico y más sustentable. Creo que es un tema que no podemos dejarlo de lado y en la medida de lo posible incorporarlo. Yo en esta materia solo comentarle que incluso a nivel de los laboratorios clínicos, que somos altamente contaminantes de esta misma cantidad de productos, la misma pandemia obviamente ha generado un incremento de más del 300% en la generación de residuos. Entonces, se ha vuelto a hablar algunos de empezar a volver a ocupar vidrios, por ejemplo, cuando sea pertinente. Nosotros sabemos que hay ciertas áreas en las cuales se requieren productos desechables por la bioseguridad de quienes manipulan, de los exámenes y de los resultados, pero la invitación es como volver a replantear el uso de plásticos y su reemplazo por material de vidrio que pueda ser nuevamente utilizado. Así es que yo diría que estamos en un periodo de quiebre, de tratar de cuestionarnos al respecto, y mi invitación en este minuto también es a que puedan ustedes tenerlo presente en su trabajo. Bien, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes como a modo de conclusión. Simplemente recordar, ¿cierto?, que la bioética es este puente entre el saber científico y el saber humanista, que hay 4 principios que son los principios rectores de la bioética: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, de los cuales se van a desprender luego los requisitos para que una investigación clínica dé respuesta y de respeto a los principios bioéticos, que el trabajo investigativo debe estar siempre sujeto a la integridad de la investigación y que la falsificación de datos, la fabricación de datos y el plagio son aspectos reñidos con la ética de los investigadores y que por supuesto no deben realizarse. Y finalmente, que hay que siempre tener presente la sustentabilidad en el trabajo de la investigación científica, pensando en que tenemos que dejar planeta para nuestros nietos, ustedes sus hijos y bisnietos, en fin, para las generaciones futuras. Eso yo creo que transversalmente todos tenemos que hacernos cargo de aquí. Bien, chicos, eso era lo que yo tenía